Cuando los enemigos rodeaban un castillo, no eran solo los muros los que intentaban destruir, querían matar de hambre a todos los que estaban dentro, pero los castillos tenían trucos para sobrevivir. No fue fácil y no siempre era sabroso, pero de alguna manera lo lograron, y resistieron más de lo que todos esperaban. Una de las primeras cosas en las que confiaron fue en un almacenamiento de alimentos simple pero poderoso. Los graneros eran los héroes anónimos de la defensa del castillo. Enormes salas de almacenamiento construidas específicamente para albergar granos como cebada, avena y centeno, que podrían significar la diferencia entre la rendición y la supervivencia. Estos no eran simples almacenes normales. Los graneros de los castillos eran maravillas de la ingeniería diseñadas con un solo propósito: mantener los alimentos comestibles durante periodos absurdamente largos. Los pisos y paredes de piedra impedían que la humedad del suelo se filtrara. Los techos altos con pequeñas ventanas permitían la ventilación sin dejar entrar demasiada humedad. Algunos diseñadores de castillos inteligentes incluso elevaron sus graneros sobre pilares de piedra para evitar que las ratas pudieran comer todo lo que pudieran con los suministros de invierno. Hablando de ratas, una sola pareja de roedores podría producir hasta 2000 descendientes en un solo año si no se controla. Los defensores de los castillos medievales literalmente jugaban al juego de guácara de mayor riesgo del mundo para proteger sus suministros de alimentos. Los gatos de castillo no eran solo mascotas lindas, eran activos militares críticos. El grano almacenado en estas despensas de la fortaleza era increíblemente resistente. Un almacén de cebada bien mantenido podría durar 3 años o más. El centeno y el trigo podrían sobrevivir durante 18 meses antes de que los problemas de calidad se volvieran serios. La avena era especialmente valiosa porque podía alimentar tanto a personas como a caballos, aunque a nadie le entusiasmaba comer avena por 100º día consecutivo durante un asedio. ¿Qué hay para cenar esta noche? Oh, mira, es nuevamente nuestra vieja amiga la avena. La mayoría de los grandes castillos tenían como objetivo almacenar suficiente grano para alimentar a todos los que estaban dentro durante al menos un año. El granero del castillo de Dover podía contener suficiente grano para alimentar a su guarnición de 256 personas durante más de 10 meses. En la Torre de Londres, los graneros subterráneos contenían suficiente comida para abastecer a 3000 personas durante semanas. El verdadero truco no era solo tener cereales, lo mantenía seco. Los administradores del castillo rotaban regularmente los cereales, esparciéndolos en los días soleados para evitar la acumulación de humedad. También recurrieron a métodos de conservación inteligentes, como el tostado ligero de los granos para prolongar su vida útil. Si bien estos depósitos de granos constituían la base de la supervivencia, incluso los graneros más equipados no podían proporcionar todos los nutrientes necesarios durante asedios prolongados. Los inteligentes defensores tenían otros trucos de conservación bajo la manga para asegurarse de que nadie pasara hambre cuando los enemigos llamaran a su puerta. Además de los granos cuidadosamente almacenados, los defensores de los castillos medievales recurrían a la carne salada y al queso duro como fuentes de proteínas durante los largos asedios. Estos alimentos conservados no eran solo un capricho ocasional, eran artículos esenciales para la supervivencia que podían durar meses o incluso años sin estropearse. La sal era el oro para conservar los alimentos en la Edad Media. Cada otoño, el personal del castillo sacrificaba el exceso de ganado que no podía ser alimentado durante el invierno. La carne fue rápidamente envasada en barriles de madera llenos de sal. Mucha sal. Esta no era la chispa ligera que usamos hoy en día para las papas fritas. Estamos hablando de carne completamente enterrada en cristales de sal, extrayendo la humedad y creando un ambiente donde las bacterias simplemente no podrían sobrevivir. La carne preferida para salazón era el cerdo. Un solo cerdo podía proporcionar hasta 40 libras de carne conservada, suficiente para abastecer de proteínas a una familia pequeña durante semanas durante un asedio. La carne de vaca también se salaba, pero se usaba con menos frecuencia porque el ganado era más valioso vivo por la leche. El pescado capturado en los fosos del castillo o en ríos cercanos también se conservaba de esta manera, ofreciendo una variedad crucial a la dieta. El olor dentro del almacén de carne de un castillo te habría dejado sin aliento. Imagínate abrir el refrigerador después de unas vacaciones de 3 semanas, pero en lugar de salir corriendo y gritando, la gente medieval diría, cena. El queso duro sirvió como otro superalimento de asedio. El queso fresco se echa a perder rápidamente, pero el queso duro y añejo puede durar años. Cuanto más envejecía, más duro y duradero se volvía.
Algunos quesos medievales eran tan duros que los soldados los llevaban como raciones portátiles, raspando trozos con sus cuchillos cada vez que tenían hambre. Hablemos de comida rápida que también podría funcionar como arma en situaciones de emergencia. Los registros del castillo de Dover muestran que durante la preparación de un asedio en el siglo XIII almacenaron más de 3.000 libras de queso duro. Eso equivale aproximadamente al peso de un automóvil pequeño y de productos lácteos. El queso generalmente se elaboraba con leche de vaca, oveja o cabra, dependiendo de los animales disponibles localmente. Entre bocados de carne dura y salada y queso que desafiaba a los dientes, los habitantes del castillo probablemente pasaban la mitad del tiempo del asedio simplemente masticando. No es de extrañar que las pinturas medievales rara vez muestren personas sonriendo. Sus mandíbulas estaban demasiado cansadas de roer lo que esencialmente equivalía a cuero comestible y rocas lácteas. Si bien la carne salada y el queso duro proporcionaban proteínas esenciales para la supervivencia, los defensores de los castillos medievales sabían que una dieta equilibrada requería más que solo estos alimentos básicos conservados. Cuando los antojos de algo fresco se volvieron insoportables, recurrieron a otros recursos hábilmente escondidos dentro de sus fortificaciones de piedra. Los huertos escondidos en patios y espacios protegidos eran el arma secreta contra el escorbuto y otras enfermedades carenciales. Estas no eran granjas extensas. Eran espacios de cultivo compactos y eficientes que hacían que cada metro cuadrado contara. El típico jardín del castillo se centraba en verduras abundantes que pudieran soportar duras condiciones y cuidados limitados. Las cebollas y los puerros encabezaban la lista de plantas aptas para ser asediadas, ya que se conservaban bien y añadían un sabor crucial a la dieta blanda de cereales y carne salada. El ajo cumplía una doble función, ser alimento y medicina, ayudando a combatir infecciones cuando no se disponía de atención médica adecuada. El repollo se ganó su lugar en Castle Gardens al sobrevivir casi a todo. Ni las heladas, ni la sequía, ni el abandono pudieron matar a estas resistentes verduras de hojas. Muchos jardines del castillo también incluían hierbas medicinales. La menta ayudó a calmar los malestares estomacales que resultaban de la dieta de asedio poco ideal. Se creía que la salvia reforzaba la inmunidad, mientras que el tomillo y el romero podían usarse para conservar alimentos o tratar heridas. Estas hierbas no ocupaban mucho espacio, pero marcaban una gran diferencia tanto para la salud como para la moral. Cuando los enemigos atacaban, los habitantes del castillo podrían haber bromeado: "El ejército de afuera quiere matarnos, pero el jardín de adentro nos mantiene vivos". Los jardineros medievales eran sorprendentemente científicos en su enfoque y a menudo utilizaban canteros elevados para extender la temporada de crecimiento. Al elevar el suelo se calentaba más rápido en primavera y drenaba mejor durante los periodos húmedos. Algunos jardines del castillo tenían muros de piedra orientados al sur que absorbían el calor durante el día y lo liberaban por la noche. Un efecto invernadero medieval que protegía a las plantas tiernas de las heladas. Las limitaciones de espacio dieron lugar a innovaciones inteligentes. En el castillo de Conway, en Gales, los jardineros cultivaron plantas en capas, con enredaderas trepadoras en las paredes, tubérculos debajo y verduras de hoja verde entre ellas. Este enfoque tridimensional maximizó el rendimiento a partir de un espacio mínimo. Una investigación basada en un antiguo manual de jardinería muestra que un jardín medieval bien mantenido de solo 20 metros cuadrados podría producir suficientes verduras para complementar la dieta de 10 personas con vitaminas y minerales cruciales durante meses. Incluso el castillo más pequeño, con espacios de patio minúsculos, podría producir suficientes verduras frescas para prevenir la desnutrición. Estos jardines protegían más que solo la salud física. Después de semanas de observar a las fuerzas enemigas y comer alimentos secos, la visión de algo verde y creciendo fue un festín para los ojos y el alma. Aunque ningún jardín podía proporcionar todos los alimentos frescos necesarios durante largos asedios, los astutos defensores del castillo tenían otra técnica de conservación para extender la cosecha del verano durante todo el año. El encurtido fue una de las técnicas de conservación de alimentos más brillantes del mundo medieval. Cuando los habitantes del castillo necesitaban que la cosecha del verano durara todo el invierno y más allá, tomaban su sal, vinagre y especias y se ponían a trabajar para conservar verduras, frutas y, a veces, pescado en mezclas especiales de salmuera. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Las verduras se limpiaban, a veces se blanqueaban y se envasaban herméticamente en barriles de madera o recipientes de cerámica. Se vertía sobre ellos una mezcla de sal, agua, vinagre y especias hasta que quedaban completamente sumergidos. Luego los contenedores se sellaban con cera, tela o tapas de madera para evitar que entrara el aire. Los encurtidos medievales no eran solo comida.
Eran viajeros en el tiempo que traían verduras de verano a las mesas de invierno. Y a diferencia de la refrigeración moderna, los encurtidos en realidad mejoraban con el tiempo. Un poco como los chistes medievales, pero más sabrosos. El repollo fermentado en chucrut aportaba vitamina C crucial durante los meses de invierno. Cebollas, zanahorias, nabos y remolachas encontraron su lugar en los barriles de encurtidos, creando una colorida variedad de verduras en conserva que podían durar meses o incluso años. ¿Qué hizo que los alimentos encurtidos fueran tan valiosos durante los asedios? Su durabilidad era legendaria. Los registros del asedio del castillo de Kenilworth en 1266 mencionan que todavía se consumía repollo encurtido después de casi un año de estar rodeado por fuerzas enemigas. En el castillo de Dover, un inventario de 1289 enumera 78 barriles de diversas verduras encurtidas, suficientes para proporcionar vitamina C a cientos de defensores durante meses. La seguridad en estos pasajes era más estricta que la bolsa de un avaro. Solo un puñado de personas de confianza sabían su ubicación exacta. Muchos túneles tenían múltiples vueltas falsas, callejones sin salida e incluso trampas explosivas para confundir a las fuerzas enemigas si se descubrían los pasajes. Algunos túneles del castillo presentaban estrechos pasajes por donde solo podía pasar una persona a la vez, lugares convenientes para que los guardias detuvieran a cualquier visitante no deseado. Los comerciantes valientes a veces hacían pequeñas fortunas abasteciendo castillos asediados a través de estas rutas secretas. Los registros históricos mencionan pagos de 10 veces los precios normales por bienes básicos entregados durante los asedios, pero el riesgo era comparable con la recompensa. Ser atrapado por las fuerzas sitiadoras generalmente significaba un viaje rápido al verdugo. Conseguir introducir suministros de contrabando a través de redes de túneles parecía una trampa medieval. Se supone que deberías morirte de hambre ahí dentro, se quejaban los atacantes frustrados, mientras que los defensores probablemente respondían: «Qué raro, acabamos de disfrutar de una deliciosa cena de pollo asado». Cuando la escasez de alimentos se volvió grave a pesar de estas líneas de suministro secretas, los defensores del castillo tuvieron que recurrir a otro recurso alimenticio sorprendente. Cuando llegaban las advertencias de asedio, los inteligentes defensores del castillo se apresuraban a llevar el ganado al interior de los muros. Pollos, cerdos, cabras y a veces incluso vacas eran arreados a patios, a senderos y a cualquier espacio disponible. Estos animales no eran mascotas. Caminaban, cloqueaban y gruñían como reservas de alimentos que podrían proporcionar carne fresca, leche y huevos mucho después de que otros suministros se agotaran. El patio interior de un castillo típico podría transformarse rápidamente de un patio digno a un corral ruidoso y maloliente. Las gallinas podrían apoderarse de los almacenes abandonados. Los cerdos podrían ser mantenidos en corrales improvisados en las partes bajas del castillo. Las cabras, como artistas del escape que son, necesitaban recintos especialmente seguros, a menudo en mazmorras o sótanos en desuso donde no podían trepar para liberarse. Durante un asedio, los defensores del castillo no solo dependían de reservas secas y alimentos encurtidos. Una de sus cartas más valiosas era el ganado vivo que lograban introducir tras los muros. Gallinas, cerdos, cabras y vacas eran conducidos al interior del castillo justo antes de que se cerraran las puertas. Estos animales eran la despensa móvil del asedio: carne, leche y huevos en movimiento. El patio del castillo se transformaba en una granja improvisada. Las gallinas tomaban rincones y pasadizos, los cerdos se encerraban en establos temporales y las cabras eran tan escurridizas que muchas veces se las guardaba en sótanos para evitar que escaparan. Aunque su presencia aseguraba nutrientes esenciales, también traía consigo un olor insoportable, un detalle del que incluso nobles dejaron constancia en cartas y registros. Pero en tiempos de hambre los malos olores eran un precio bajo a pagar. Alimentar a estos animales era otro desafío. Se les reservaban porciones específicas de grano, restos de cocina e incluso heno seco almacenado para emergencias. Todo se aprovechaba. Algunos castillos construyeron plataformas elevadas para mantener a los animales alejados del barro y sus propios desechos. El estiércol se almacenaba y en algunos casos se secaba para usar como combustible. En invierno, los animales también se convirtieron en fuente de calor. Dormir cerca de una vaca podía significar sobrevivir una noche helada. La convivencia forzada con el ganado era incómoda, pero vital. Sin embargo, cuando incluso estos animales se acababan o no había que darles de comer, la creatividad medieval se disparaba. El pan duro se remojaba y se machacaba con hierbas.
Los huesos se hervían una y otra vez hasta que no quedara más que un caldo claro. Hay registros de huesos cocidos hasta 7 veces para extraer cada rastro de grasa. El resultado no era exactamente sabroso, pero sí valioso. Algunos cocineros se volvieron maestros de la improvisación. Un solo pollo podía rendir 30 comidas distintas con habilidad suficiente. Durante un asedio en Bamberg, los defensores incluso arrancaron las bisagras de cuero de las puertas y las sirvieron como sopa. No era raro ver a los habitantes del castillo masticar trozos de cuero, pergamino o incluso restos de zapatos para engañar al estómago. Las ratas, que al principio eran enemigas de los graneros, pasaron a ser consideradas un recurso. Se convertían en comida cuando no quedaba nada más. Cazarlas era una actividad diaria e incluso había recompensas para los niños que atrapaban más. El récord: 12 ratas a cambio de 2 trozos de pan. También se hervían trozos de armadura de cuero y hay registros de escudos de piel siendo cocidos y comidos. Se sabe que durante el asedio del castillo de Rochester en 1215, algunos defensores literalmente se comieron sus escudos. Cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, se implementaban sistemas estrictos de racionamiento. Lo que al inicio eran 3 comidas al día, pasaba a 2 y finalmente a 1. Una sola cucharada de sopa, un trozo de pan del tamaño de la palma, eso era todo. Los nobles comían primero, seguidos por los soldados y por último, los sirvientes y la población común. En Kenilworth, durante su asedio de 15 meses, se sabe que las raciones de pan pasaron de 16 onzas a solo 4. Para alargar la comida se mezclaban los granos con serrín, bellotas, incluso con paja picada. Los cocineros también añadían agua y sal al máximo para dar volumen a sopas donde el ingrediente principal era un aroma lejano. ¿Cómo está el pan hoy? Crujiente. ¿Eso es bueno? Tiene astillas, literalmente. Aún así, los castillos que resistían no eran los que tenían más espadas, sino los que sabían administrar mejor su comida. Las estrategias alimentarias eran tan importantes como los muros. Un castillo bien aprovisionado y bien organizado podía resistir meses, incluso años bajo asedio. Esa era la diferencia entre rendirse o sobrevivir.